Saludos, apreciados hermanos, apreciados amigos. Sean bienvenidos a otro tema de la serie Santo y Temible. El propósito de esta serie de temas tiene que ver con la verdadera adoración, con el verdadero Dios, porque en el mundo cristiano lastimosamente se han presentado tantos dioses y se los predica como que fueran el único Dios verdadero. Entonces, el mayor pecado que se puede cometer es el de la idolatría. Cuando no adoramos al verdadero Dios como Él quiere que lo adoremos, entonces estamos cayendo en la idolatría. Pero como siempre, vamos a tener una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de recibir tus enseñanzas a través de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la misma y que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder aceptar tus enseñanzas más allá, Señor, de las tradiciones o de las enseñanzas equivocadas que tengamos arraigadas en nuestra mente. Que arranques todo conocimiento que nazca está conforme a las Escrituras y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia un verdadero estudio de tu voluntad. Te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Invito primero a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. El pueblo de Israel, estamos tomando como partida el pueblo de Israel desde que fue esclavo durante 430 años en Egipto, su salida, su peregrinar por el desierto y cómo ha sido su vida a través de la historia, al punto de llegar a rechazar al Hijo de Dios. Entonces recordemos que habíamos visto en temas anteriores cómo el pueblo de Dios en estos tiempos de esclavitud, 430 años exactamente, se había olvidado de la adoración, había olvidado al verdadero Dios. ¿Y por qué? Recordemos que estaban siendo esclavos de una nación totalmente idólatra. Tenían dioses de todo tipo para cada acto de sus vidas, para cada necesidad, según ellos, pues no. Para cada necesidad tenían un Dios diferente. Entonces, este pueblo no conocía al verdadero Dios. En 430 años habían pasado muchas generaciones y aquellos que habían conocido al verdadero Dios, en los tiempos de José, por ejemplo, ya habían muerto, ya habían desaparecido y sus hijos poco a poco habían ido olvidando las enseñanzas. En la actualidad hay muchos predicadores que dicen que, por ejemplo, las leyes que le da Dios a Moisés en el Sinaí empezaron en el Sinaí. No. Dios ya le había dado leyes a su pueblo, ya le había dado leyes a sus hijos a través de los patriarcas que se iban transmitiendo de generación en generación. Pero a pesar de que no era la mayoría los que adoraban y los que seguían las enseñanzas de Dios, se mantenían. Porque si bien es cierto que la mayoría no las recibían, por lo menos sí habían familias que se dedicaban por entero a Dios y que a su vez pues iban siendo enseñados de generación en generación. Existía el patriarcado, que en algún momento ya trataremos acerca del patriarcado que en los actuales momentos tanto se ha satanizado. Existía el patriarcado en el cual el sacerdote del hogar era el padre. Cuando el padre moría, le entregaba prácticamente el dominio, la autoridad al hijo mayor, al primogénito. Por eso es que en el tiempo del patriarcado era tan importante, ¿verdad? La primogenitura. Todos querían ser primogénitos. La primogenitura era heredar prácticamente todo, absolutamente todo, la autoridad del padre en el momento que éste fallecía. Inclusive sus hermanos y a veces hasta la propia madre tenía que sujetarse
a la autoridad del hijo mayor. Obviamente, como acabo de decir, ya veremos en qué consistía el patriarcado, que se lo ha satanizado en los actuales momentos, sobre todo por grupos feministas, que lo que menos conocen o saben es acerca del patriarcado. Y la iglesia está entrando también en esa satanización del patriarcado. ¿Por qué? Porque como no sabe, como no lo conoce, piensa que de verdad es algo malo. El patriarcado fue instituido por Dios. Y si Dios lo instituyó, pues entonces no es malo como se dice. Pero bueno, es un tema que trataremos mucho más adelante y veremos pues lo que es el verdadero patriarcado. Por lo pronto, entonces el pueblo de Israel que había sido esclavo había olvidado, ya no había patriarcado, ya no había primogenitura. Todas estas situaciones se habían perdido y por lo tanto se habían perdido las enseñanzas del verdadero Dios que eran transmitidas verbalmente de padres a hijos. Y era algo que se repetía en todas las familias. Luego de la esclavitud se pierde esto y entonces fue necesario escribirlas. No es que recién a Dios se le ocurre darles enseñanza. No es así. No es como el mundo cristiano enseña. Por ejemplo, no es que los mandamientos fueron dados en el Sinaí para el pueblo judío. Es otro tema que tenemos que tratar más adelante, cómo y por qué se dieron los mandamientos. Los mandamientos fueron escritos en el Sinaí, fueron dados de manera escrita, pero ya antes el pueblo era observador de los mandamientos. En algún momento yo escuché una predicación que dice, no, ninguno de los patriarcas, por ejemplo, por decir, el cuarto mandamiento que habla acerca del reposar el día de sábado, ¿verdad? Dicen que no, ninguno de los patriarcas guardaron el sábado, decía, y una persona adulta, mayor, o sea que se suponía debería tener mucho conocimiento. Ninguno de ellos guardaron el sábado. Pero es que no necesitaba estar por escrito porque iba siendo transmitido de generación en generación, de padres a hijos, de familia en familia. No estaba escrito, pero el hecho de que no esté escrito no quiere decir que no se lo observaba. Y vamos a poner como ejemplo José en Egipto. Todos conocemos la historia de José. José está en Egipto, está en la cárcel. Bueno, está primero de esclavo. Lo compra un militar, el jefe de la guardia, prácticamente el ministro de defensa de Egipto, lo compra, lo lleva a su casa como esclavo, viendo su comportamiento, su sabiduría, su honestidad, lo pone sobre toda su casa. En esa circunstancia, la esposa de Potifar, de este ministro de defensa, trata de seducirlo para que se acueste con ella. ¿Cuál es la respuesta de José? José le dice, no, mira que mi amo, mi jefe, como sea que se lo pueda llamar, no se ha reservado nada a mí, solamente te ha reservado a ti, porque eres su esposa. El resto todo lo ha entregado en mi mano. ¿Cómo yo podría ser deshonesto con mi jefe y pecar contra Dios? ¿Por qué dice, cómo podría yo pecar contra Dios? Porque obviamente pues estaría cayendo en fornicación, en adulterio, que es uno de los 10 mandamientos. Entonces, eso indica que los mandamientos eran observados. Abraham dice que después que viene de la batalla de rescatar a su sobrino Lot, viene a su encuentro Melquisedec y él le entrega los diezmos. Pero si no hay un libro, un texto en Génesis que hable de que había que diezmar. Si nos damos cuenta. O sea, las enseñanzas estaban ahí, no estaban escritas, pero siempre Dios las dio. Dios no es un improvisado y eso es lo que siempre lo repetimos. ¿Por qué? Porque con nuestras creencias, con nuestra forma de creer, de adorar, de pensar y de actuar, estamos diciendo que nosotros creemos en un Dios improvisado, en un Dios que no tiene poder, en un Dios casi humano.
Entonces, el ser humano le gusta siempre trascender, le gusta sentirse superior, le gusta tener el control. Y en ese contexto, el ser humano muchas veces se inventa un Dios que es mucho más pequeño que él, al cual le puede ordenar. Y muchas de las doctrinas del mundo cristiano en los actuales momentos, muchas de esas doctrinas están hechas o están creyendo o identificando o mostrando a un Dios pequeñito así, un Dios manejable, un Dios que el ser humano lo puede manejar, un Dios que desaparece porque no sabe qué hacer y después viene a improvisar. Eso es lo que presentan la mayoría de doctrinas en el mundo cristiano en los actuales momentos. En uno de los capítulos anteriores de los temas anteriores habíamos visto, por ejemplo, acerca del rapto secreto. Y aquí no es que estamos nosotros en contra de alguna doctrina, estamos mostrando por qué unas doctrinas o muchas doctrinas no tienen razón de ser en base al Dios omnipotente y todopoderoso. Es imposible que un Dios así pueda tener unas doctrinas tan pequeñas, tan confusas y tan fuera de la verdad, alejadas de la palabra de Dios, que contradicen al Dios de las Escrituras. Entonces, aquí no vamos a tratar doctrina, solamente vamos a ir viendo en base al conocimiento de Dios cómo algunas doctrinas caen por sí solas. Porque si el tema fuera doctrinas, nosotros viéramos en qué se basa la doctrina, cómo creen, cuándo nació, quién la inventó, etcétera, etcétera. La teoría del rapto secreto, no podríamos llamarle doctrina, nace de algo que también habíamos visto en uno de los temas anteriores, de la interpretación de las profecías por el método futurista. Entonces ahí nacen varias cosas y todo es copiado de eruditos de la Iglesia Católica, por más que el mundo protestante o el mundo de nuestros hermanos evangélicos digan que no. Por eso digo, no es el tema las doctrinas, no es el tema estar en contra de una u otra doctrina, sino conocer al Dios verdadero y cómo a través del conocimiento del Dios verdadero hay creencias que se caen por sí solas. Vamos a empezar leyendo el capítulo 28 de Génesis, versículos 16 y versículos 17. Les pongo en contexto. Este acontecimiento se da en el momento que Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Recuerde que hablamos hace un momento acerca del patriarcado, los privilegios que tenía el patriarcado. Y en ese entonces, pues, nosotros sabemos que Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Esaú fue el que nació primero, por lo tanto, era el que ostentaba la primogenitura. Y Jacob nació después. La Biblia menciona allí de un acontecimiento que nace agarrado del pie de Esaú. Bueno, ustedes conocen la historia, no vamos a ahondar allí. Pero le roba la primogenitura, se hace pasar como su hermano Esaú cuando se pone su túnica, se pone su perfume. Su papá, que ya estaba muy entrado en años y ya estaba ciego en ese entonces, no existían los lentes como hay ahora, pues el que perdía o tenía deficiencia visual, pues se quedaba con la deficiencia y no podía ver. Entonces, de esa manera engaña a su padre lo bendice, le entrega pues prácticamente la primogenitura que legalmente le correspondía a Esaú, pero que Dios había dicho que esa primogenitura se le iba a entregar a Jacob. Jacob se adelanta por darle una ayudadita a Dios. Y bueno, las consecuencias es que tiene que huir porque su hermano lo quería matar por ladrón, porque le robó la primogenitura. Entonces, en esas circunstancias, Jacob va huyendo de su hermano, pensando que lo va a matar. Y en el versículo 16 y 17 encontramos este acontecimiento. Y despertó Jacob de un sueño. Llega a un lugar, vamos a ampliar el contexto, llega a un lugar que se llama Betel, cansado del viaje, era de noche, se duerme, pone una piedra por almohada, imagínense qué almohada más mullida, ¿verdad?
Y despertó de Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Le aparece Dios en sueño. Tiene un sueño muy bonito, pero no era un sueño. Dios le aparece de esa manera porque, como habíamos dicho, pues no existía otra manera de poder acercarse, porque la presencia de Dios, tal como es, era capaz de, o es capaz de matar a cualquier persona. Entonces le aparece a través de un sueño y dice allí Jacob, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lección de este versículo. Dios siempre nos acompaña. Miren, y es interesante que nosotros reflexionemos en esto. Jacob viene haciendo un acto no tan santo. No viene haciendo algo, ay, qué consagrado este Jacob, ¿verdad? Viene haciendo una predicación, no. No venía portándose bien. Viene haciendo algo ilegal, inmoral, en todo punto de vista. Viene engañando a su padre. O sea, viene haciendo algunas cosas en contra de los preceptos divinos que Dios pudo haber dicho, no te voy a acompañar, ya ándate tú solo. Pero la declaración de Jacob muestra algo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Saben que el mundo cristiano vive de esa manera? El mundo cristiano que va a la iglesia una vez a la semana, que va por cumplir, cree que después de cumplir, ya se alejó de Dios, ya Dios, yo ya cumplí contigo, ya fui hoy día a la iglesia, cualquier religión que sea, cualquier denominación, ya cumplí contigo. Y ahora pues yo voy a vivir mi vida como sea, no hay problema, nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Bueno, posiblemente a la misma hora si es que no llega un poco más tarde. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? A veces no somos conscientes de que Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Si nosotros estuviéramos conscientes de que Dios vela cada paso que nosotros damos, muchas cosas de las que hacemos, muchas palabras de las que decimos y muchas actitudes de las que tenemos no las tendríamos. Nos avergonzaríamos. Pero Jacob dice algo más. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cualquier lugar donde tú tienes un encuentro con Dios es un lugar santo y sagrado. Dios quiere tener una relación diaria con nosotros y esa relación diaria la podemos tener desde nuestra casa. A veces pensamos que Dios solamente se encuentra en la iglesia o en el lugar dedicado a las reuniones. No es así. Es obvio que ese es el lugar principal donde Dios tiene un encuentro contigo y con su pueblo. Pero Dios quiere tener un encuentro contigo en tu casa. ¿Y saben por qué no invitamos a nuestra casa a Dios? Porque a veces en la iglesia tenemos una actitud y en la casa otra. Porque a veces en la iglesia somos muy bondadosos, muy generosos, somos muy buenas personas con nuestros familiares, con nuestros hijos, nuestra esposa, con el esposo, en el caso de las damas. Y en la casa cambia la actitud. Dios quiere estar en tu casa. ¿Podría quedarse en tu casa? La pregunta es esta. ¿Podría quedarse con las actitudes que tú tienes? ¿Con tu forma de ser en tu casa? Dios quiere que el mismo comportamiento que nosotros tenemos aquí en la iglesia, lo tengamos en la casa, lo tengamos en el trabajo. Y Dios estará con nosotros allí, donde quiera que estemos. Porque dice en el libro de Salmos 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el Dios omnipotente que, a pesar de ser así, a pesar de que Jacob viene de una situación no tan santa, ni sagrada, ni consagrada, Dios no solamente que camina junto a él, sino que también se le aparece. Y miren lo que dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Hace una ceremonia, agradece a Dios, hace una promesa y llamó el nombre, versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios,
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hay una promesa reconociendo que Dios está allí. Por eso es que siempre decimos, en el momento que una persona tiene un encuentro con Dios, no vuelve a ser el mismo. Es verdad que Jacob venía de cometer un acto ilícito, pero Dios estaba con él. Yo no sé cómo te sientes, si te sientes culpable, si te sientes pecador. Dios no te abandona, a menos que persistas en el pecar y le digas a Dios, ¿sabe qué? Dios, déjame pecar porque tú me eres un estorbo para mi vida de pecado. Dios quiere estar cerca de ti, Dios te busca. ¿Por qué es importante la adoración, que es el tema que hemos estado viendo en los últimos videos? ¿Por qué es tan importante? Les comento. Jesús, que es el ejemplo más grande que podemos nosotros tener, empieza su ministerio y lo empieza justamente antes de la Pascua. Miren cómo es de coincidente el asunto. Jesús empieza su ministerio antes de la Pascua y lo termina en una Pascua. Ahora, ¿cuál era la Pascua? Recordemos que la Pascua viene ¿de dónde? De su salida de Egipto, cuando mueren todos los primogénitos. Allí se celebra por primera vez la Pascua, porque estaban celebrando que en ese momento iban a ser rescatados de la esclavitud de 430 años. Entonces, hubo manifestaciones del poder de Dios a través de las 10 plagas. Hubo manifestaciones del poder de Dios cuando destruye prácticamente a todo el ejército de Faraón, a lo más seleccionado, lo más selecto de su ejército, lo más poderoso, lo destruye. Todas esas manifestaciones hicieron de que el pueblo reconociera que Dios es el único Dios verdadero, porque ellos también estaban adorando a los dioses de los egipcios. Y eso lo muestra la Biblia. Esas manifestaciones del poder del verdadero Dios hacen de que desde allí se celebre una fiesta especial. Se celebraba justamente el día que salió el pueblo de la tierra de Egipto. Ahora, en el momento que ya estuvieron asentados como nación, que ya tomaron posesión de Canaán, porque eso era el propósito, sacarlos de Egipto, llevarlos a Canaán. Pero todos estos acontecimientos que estamos viendo ahora ocurren en el trayecto. Entonces, cuando ya están asentados en Canaán, era necesario que el pueblo tuviera que cumplir una misión de dar a conocer al Dios verdadero. Entonces se asientan como nación. A veces, cuando andaban mal, eran sometidos por los enemigos. Recordemos de que Dios les había dicho que no hagan pacto con ninguno de esos pueblos de los habitantes de Canaán, porque eran idólatras, eran pecadores. Es más, la razón por la cual los llevaba allá era para que el pueblo, a través del pueblo de Israel, pueda ejecutar su juicio, porque Dios había esperado ya tanto tiempo el arrepentimiento de ellos y no lo habían logrado. Eso lo habíamos visto en temas anteriores. Entonces, la idea era de castigar a estos pueblos con el pueblo de Israel, dándoles sus posesiones, sacándolos para allá, exterminando a estos pueblos y posesionándose el pueblo de Israel allí. Cuando ya se posesiona, a veces, como no cumplieron, a veces eran esclavos, a veces salían, iban a otros lugares. Bueno, había la migración, vivían en diferentes lugares. ¿Y qué era lo que pasaba? En la Pascua todos venían a adorar a Jerusalén, porque allí se celebraba. De diferentes partes del mundo donde vivían tenían que venir a adorar a Jerusalén. Entonces, cuando Jesús viene, y vamos a ver el ejemplo de Jesús en cuanto a la adoración. Cuando Jesús viene, cuando Jesús nace en su ministerio, lo primero que hace es purificar el templo. ¿Cómo purificar? Les voy a dar un contexto. Todos los que venían a adorar a Jerusalén ya traían otras monedas de diferentes partes del mundo. Entonces, como venían viajando durante muchos días para celebrar la Pascua, traían otro tipo de moneda, y en el templo, por tradición, ya se había empezado a utilizar la propia moneda del templo. Entonces todo el mundo tenía que cambiar la moneda de aquí, la moneda de allá, por moneda del templo.
Como venían de viaje, no tenían cordero para el sacrificio. Recordemos, y eso lo hemos visto, que la única forma a partir del pecado y antes de que Jesús muriera, la única forma de adorar era a través del sacrificio de un cordero que simbolizaba la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Compraban el cordero. Los que tenían más dinero compraban el más caro, compraban el mejor. Pero el que no tenía dinero compraba 2 tórtolas, 2 palominos, que también podía ofrecerse de esta manera. Dios no es un Dios exclusivista, que la salvación se la da solamente a los que tienen dinero, a los que tienen poder. No es así. Al contrario. Aunque eso es lo que enseñaba la iglesia reinante durante la Edad Media. ¿Se acuerdan de las indulgencias? Esto es algo que se conoce inclusive por historia, en historia universal. Dan acerca de, o se enseña acerca de las famosas indulgencias y cómo la gente adinerada compraba la salvación en la Edad Media y a través de eso pues enriqueció la iglesia dominante en ese entonces, que es un tema que veremos posteriormente, o en algún momento trataremos también ese tema, cuál era la iglesia dominante, que los llevó a vender la salvación como que si la salvación se la pudiera comprar. Todo lo contrario de lo que dice las Escrituras. Entonces, en este contexto, en los tiempos de Jesús, este era el templo, había un atrio exterior. En ese atrio exterior habían convertido esa parte del atrio prácticamente en un mercado. Estaban los cambistas, estaban los que vendían los animales. Y como había gente que venía de muy lejos y había alcanzado una buena posición, pues un cordero que normalmente pues en Jerusalén, por decir un precio en ese entonces, pues no había dólar, pero vamos a trasladarlo a nuestra época. Un cordero que valía $50, ellos lo vendían en 500. Y había gente que creía que entre más caro era el cordero, pues mejor estaba ante Dios. Cosa que no era así. Entonces empezaron a corromper, habían convertido el atrio, la parte exterior del templo, en un mercado, y llega Jesús, pues, y purifica el templo. Eso lo encontramos en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. La primera obra que hace Jesús, una de las primeras obras, es purificar el templo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia exactamente, para que no sean nuestras palabras. San Juan capítulo 2 y versículos desde el 13 vamos a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que empieza en la Pascua y termina la Pascua? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ya les expliqué el porqué, ¿verdad? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta allí. Los discípulos que habían leído las Escrituras recordaron un salmo, ¿verdad? Y empezaron entonces a darse cuenta que aquel era el Mesías. Jesús ya había empezado su ministerio, ya había elegido a sus discípulos, pero todavía no se había hecho manifiesto. Entonces él fue como un caminante normal, nadie lo reconoció, pero empieza purificando el templo. Saben que en un pasaje más adelante, Jesús, antes de morir, habla acerca de lo que ocurriría con el templo. Y dijo que allí no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús empieza su ministerio purificando el templo y termina, porque antes de que sea sacrificado, también vuelve a purificar el templo. Entonces hay 2 purificaciones del templo en su ministerio, al comienzo de su ministerio y cuando termina su ministerio. Ahora, cuando termina su ministerio, recordemos, ¿verdad?, que cuando él muere, el velo del templo se rasga de arriba hasta abajo,
¿Cuál era el velo? Que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Se rasga en señal de que ahí se terminaban los sacrificios, porque ya el sacrificio verdadero, que simbolizaban todos los sacrificios anteriores, ya había venido. Entonces ya el templo no tenía razón de ser. Y la pregunta es si ese templo ya no iba a tener razón de ser, los sacrificios no iban a tener razón de ser, si ya después inclusive Jesús había visto cómo iba a ser destruido posteriormente ese templo, ¿por qué lo purificó? Porque el lugar del encuentro con Dios sigue siendo importante. Sigue siendo un lugar especial. Hasta el último día que esté en pie, ese será un lugar especial. Y había veces que ese lugar especial lo era por mucho tiempo más y se renovaba. A veces el ser humano en su idolatría, ¿saben lo que hacen? Con un lugar lo quieren convertir en un amuleto de la buena suerte, lo quieren convertir en algo supersticioso. Quieren adorar el lugar, quieren adorar el objeto y no el autor del objeto. Recordemos que Jesús reprendió a los escribas y a los fariseos cuando les dijo: ustedes que dicen, les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Se acuerdan? Eso está en Mateo 23. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No sabéis o cuál es mayor? ¿El oro del templo o el templo que santifica el oro? El mayor era el templo. Pero él, y también se refirió a sí mismo como uno mayor que el templo. Si ese templo iba a ser derribado, entonces ¿por qué lo defendió tanto Jesús? Y Jesús lo sabía. Pues porque, como les dije, ese templo no solamente pues era el lugar que acogió al Hijo de Dios, era el lugar donde en algún momento el padre de la fe pasó la prueba más dura que ha tenido ser humano. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham: quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único Isaac, al cual amas? La Biblia dice que Dios le dijo que vaya a un monte. ¿Saben qué monte era? El monte Moriah. Y según la historia y la tradición judía, dice que el templo de Jerusalén, el segundo, no el primero, el segundo templo de Jerusalén fue construido precisamente en el lugar donde Isaac en algún momento fue atado para ofrecerlo como sacrificio a Dios, porque Dios le había pedido a Abraham, como prueba de su fidelidad. Entonces era un lugar que tenía mucho ejemplo, mucha enseñanza acerca de cómo Dios ha estado con su pueblo a través de la historia. Y Jesús lo sabía. Por eso él dijo: uno más grande que Abraham está aquí. Entonces la reverencia, más que la reverencia, el respeto, el amor y la entrega en el lugar donde tenemos un encuentro con Dios, es lo más importante. Hay muchas personas que les gusta hacer en su casa un altar. Y cuando digo altar no es como ustedes se imaginan, ¿no? De poniendo imágenes. No. Es el lugar que tú separas en tu casa para tener tu encuentro con Dios. Y ese lugar debe ser especial. Claro que Dios va a estar en toda tu casa, pero para encontrarte con Él, para orar, para entrar en comunión con Él, es bueno tener un lugar especial. Pero como dije hace unos momentos, a veces no nos gusta que Dios esté en nuestra casa, porque nuestro comportamiento no está a la altura de tener como huésped a un Dios omnipotente. La buena noticia es que aunque tú no le des y no le asignes ese lugar, Dios siempre va a estar contigo. Y qué contradictorio que es el ser humano. Saben que cuando el ser humano más se acuerda de Dios es cuando está en dificultades. Y por eso muchas veces Dios permite las dificultades. Y es más,
Cuando el ser humano está en dificultades, le echa la culpa a Dios y le dice, Dios, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me ha venido esto? Señor, ¿por qué me castigas? Pero cuando al hombre le va bien, ahí ya no es el autor de su bienestar, no es Dios. Ahí dice, no, yo me saco el aire trabajando, como dicen en mi país, ¿verdad? No, es mi esfuerzo, es mi sudor, por eso es que tengo esto, lo de aquí, lo de allá. Ahí no culpamos a Dios. Culpamos a Dios solamente de lo malo, pero no de lo bueno que nos puede suceder en nuestras vidas. Entonces, Jesús purifica el templo porque para él era el lugar de su encuentro con su Padre. ¿Y nosotros por qué no hacemos lo mismo? Saben que recuerdo y viene a mi memoria un pensamiento que dice el espíritu de profecía. Muchos de los que serán salvados no están ahorita dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia. La mayoría de los que serán salvos no están ahora en la iglesia. ¿Y saben por qué no están? Porque si llegaran ahora, se perderían. Por ver la irreverencia de la iglesia, la desidia de la iglesia, el irrespeto de la iglesia. Lo más triste es de que, dice Ellen White, en varios de sus escritos, Testimonio para la Iglesia, Testimonio para los Ministros, dice que muchas veces personas no convertidas quieren imponer una forma de adoración al resto de la congregación. ¿Cuántas veces hay discusiones acerca de cómo se debe adorar, cuándo adorar, etcétera, etcétera? Y ahí es cuando yo digo tenemos que conocer al Dios verdadero. Porque la mayoría de opiniones y conceptos acerca de la adoración, de cómo se debe adorar, las controversias están dadas por personas que ni siquiera conocen al Dios verdadero, que no han tenido un encuentro con Él y que no tienen una verdadera experiencia con Dios. Vamos a la iglesia por cumplir. Dios quiere adoradores que no vayan a la iglesia por cumplir, que vayan a la iglesia por tener una mayor comunión que la que ya tuvieron todos los días de la semana. Entonces vamos ahora el día sábado, conforme al mandamiento, a adorar delante de Dios. Al sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, un pueblo que era totalmente ignorante, tuvo que enseñarles paso a paso cómo debían adorar, cómo debían comportarse, y le dio leyes. Y ahí viene otro error de las personas, ¿verdad? Más adelante trataremos este tema, pero voy a hacer una introducción. Dios les enseña todo acerca de la adoración. Lo que antes era transmitido de generación en generación de manera verbal, ahora se los da por escrito. Y les da 3 clases de leyes. La ley moral, la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? O la ley moral, como se la conoce. Les da las leyes ceremoniales que tenían que ver con toda la ceremonia que simbolizaba a Cristo en el templo, ¿verdad? El atrio, el candelabro, el incienso, el sacrificio, etcétera, etcétera. Cómo debían estar el sacerdote, cómo debía vestir, a quién pertenecía el sacerdocio. Todas estas leyes se convierten en ley ceremonial. Y les da leyes civiles, porque era un pueblo que a través de la esclavitud ni siquiera tenía buenos modales y comportamientos. Entonces, todas las 2 leyes posteriores, o sea, la ley ceremonial y las leyes civiles que les dio, hasta de comportamiento, cómo debería comportarse el hijo con la madre, con el padre, con la suegra, con la nuera, entre hermanos, etcétera, etcétera. Todos este tipo de leyes. Lo único que la razón de ser de estas leyes, primero era para hacer un verdadero sacrificio y que eso se convierta pues en su motivo de fe. En el caso de las leyes ceremoniales, las otras pues ayudarle a cumplir mejor la observación de los 10 mandamientos. Pero el mundo cristiano en los actuales momentos ha hecho, en mi país hay un plato que se llama fanesca, donde se le pone de todo, ¿verdad? Se le pone de todo y ahí tiene sabor de todo.
Entonces, en el plano espiritual, el mundo cristiano ha hecho una fanesca doctrinal donde pone exactamente a todas las leyes, diciendo que todas son lo mismo y que Dios las anuló a todas. Entonces a mí me preocupa cuando alguien me dice, uno de nuestros hermanos evangélicos me dice, no, es que la ley era para los judíos. Porque si ya no hay que guardar la ley, significa que ahora se puede robar, ¿verdad? Se puede matar. Entonces yo no puedo confiar en alguien que me dice que ya no hay que guardar la ley porque puede asesinarme, puede quitarme lo poco que cargue. No es confiable porque ahora va a codiciar todo. No es confiable porque va a levantar falso testimonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que dicen los 10 mandamientos. Pero Dios tuvo que enseñarles al pueblo y ponerle por escrito todo, como niño que está empezando a leer, para que practique la lectura. Así Dios tuvo que actuar con el pueblo de Israel. Entonces, si no sabes cómo adorar, allí están las enseñanzas. En el Éxodo, el Levítico, Número, Deuteronomio, en el Pentateuco. Por eso es que para el pueblo de Israel era tan importante los escritos que se clasificaban en la ley, que eran el Pentateuco, y los profetas, que eran los libros proféticos. Era muy importante para ellos, porque allí estaba prácticamente su forma de vida y de comportamiento. Y habían leyes que inclusive hasta si se los practicara en los actuales momentos, el mundo sería diferente. Imagínense el pueblo de Israel con menos de un siglo de ser aceptados como nación, y es una de las potencias mundiales, porque ellos todavía siguen observando ese tipo de leyes, las leyes de comportamiento, este tipo de leyes que les permitía o que les ayudaba a cumplir la otra ley principal, que era los 10 mandamientos. No es que todo fue clavado en la cruz, pero en la fanesca doctrinal que el mundo cristiano se ha inventado, entonces la gente se confunde y dice, sí, es verdad. Miren que Dios fue tan celoso con la adoración. Es que no hay otra forma de adorar, hermanos, amigos. No hay otra forma de adorar que la única que Dios dio y ha dado a través de la historia, la única que le dio a Adán y que Adán se la transmitió a Caín y Abel. Abel la obedeció, Caín no la obedeció, y así a través de la historia. A través de la historia hay quien la obedece y quien la desobedece. Y es el libre albedrío que Dios nos dio. Pero no podemos por ese libre albedrío, porque yo no quiero obedecer a Dios de cómo se debe adorar, tratar de imponer que el resto tampoco adore de la misma manera. Así como una persona tiene la libertad de ser rebelde, el otro tiene la libertad de ser obediente. Y muchas veces en las iglesias se producen roces precisamente por eso, porque el desobediente quiere imponer la forma de adoración irreverente que tiene, quiere imponérsela a las demás. Y quiere aparecer a un Dios como que es tolerante. Sí, Dios es tolerante, pero no hay otra forma de acercarse a Él. Y era tan importante la adoración para Dios que cuando construyen el tabernáculo, le prohíbe a los extranjeros, a los que no eran israelitas, le prohíbe que entren al tabernáculo. Tenían que quedarse en la parte de afuera, en el atrio exterior. Hasta allí podían llegar. ¿Por qué no podían entrar al tabernáculo? Porque adoraban ídolos y podían contagiar y contaminar la verdadera adoración. En el libro de Ezequiel, en el versículo 44:9 dice, no contaminará un incircunciso ni de corazón ni de carne. No contaminará mi santuario. ¿Por qué se le prohibía? ¿Dios es un Dios exclusivista? No, porque como estos pueblos eran idólatras, podían contaminar la adoración. ¿Qué quiero decir con contaminar? Podían mezclar la adoración idolátrica que ellos tenían con la verdadera adoración al Dios verdadero. Para evitar que se contamine, ellos no podían entrar hasta la 4ª generación. O sea, el bisnieto recién podía entrar, ahora sí, a adorar, porque se suponía que en 4 generaciones ya la forma de adorar a los dioses ya la habían olvidado. Así como el pueblo se olvidó también, cuando fue esclavo, de adorar al verdadero Dios.
Entonces, esa es la importancia de la adoración. Yo no sé cómo estás adorando, mi querido hermano, mi apreciado amigo. En el cielo solo habrá una forma de adoración y esa es la única que debemos practicar desde ahora. Aquí no se trata de imponer algo. Aquí no se trata de censurar algo. Si tú quieres verdaderamente ir al cielo, tendrás que aceptar lo que dice Dios a través de su palabra. Esa es la verdadera adoración de un Dios omnipotente. Un Dios omnipotente que a pesar de toda su omnipotencia se acerca al ser humano caído, al ser humano pecador. Quizá en este momento de reflexión tú te has puesto a ver cómo ha sido la adoración del verdadero Dios, cómo es el verdadero Dios en el cual, cómo es el Dios en el cual tú crees, si es el verdadero Dios que describe las Sagradas Escrituras o te has hecho un Dios conforme a tu concupiscencia. Yo te invito a adorar al verdadero Dios. Yo te invito a adorar como debe adorarse el verdadero Dios en el día que debe adorarse el verdadero Dios. Habíamos visto en el tema anterior que Dios inclusive hasta creó un día especial, porque la creación ya estaba terminada en el día sexto. Revisemos las Sagradas Escrituras. Génesis 1 dice que la creación ya estaba acabada. Hasta Génesis 2:3. Ya la creación estaba acabada en el día sexto, pero sin embargo Dios crea un día especial para adoración. Y el mundo cristiano hasta eso está cuestionando ahora. Yo te invito a adorar de la forma real y verdadera, como Dios quiere que lo adore, en el día que Dios quiere que lo adore. Si esa es tu decisión, si quieres decirle a Dios, Señor, perdóname porque no te he estado adorando como tú te mereces y como tú mandas, pero quiero desde ahora tomar mi decisión de adorarte conforme a tus enseñanzas y conforme a tu palabra, yo te invito a orar conmigo. Oremos. Santo Dios, gracias por todas las enseñanzas que nos has dado, porque no nos has dejado en tinieblas, porque en cada jota y cada tilde hay una enseñanza tuya acerca de cómo debe ser nuestra relación contigo. Ahora que hemos tomado una decisión de poder adorarte como tú te lo mereces, como tú mandas, porque eres un Dios creador, porque a pesar de ser indignos tú nos buscas, nos cuidas y nos proteges, queremos pedirte y ponernos en tus manos, Señor, para que nos ayudes a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Bendice a cada persona que está viendo esta predicación, que tú bendigas a cada familiar de ellos y cada cosa que emprenda. Perdona nuestros pecados, humildemente te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les agradecemos y no olviden compartir y darle like y suscribirse para que así ustedes reciban una advertencia en el momento que se sube otro video. Que Dios les bendiga.